Retomamos el consultorio de bolsa hoy con ayuda de Miguel Pareja, gestor de Bolsa 3. Miguel, los índices siguen más o menos 0,9% arriba IBEX 35, el resto subiendo en torno al 0,4-0,5% y con una Inditex que esta mañana es la protagonista, con una subida del 8%, está en 73 euros exactos y nos habíamos quedado pendientes de responder a Pilar, que nos llamaba desde Segovia. Bueno, pues a Pilar lo que le podemos comentar, evidentemente, es que estamos ante un título alcista que en los tiempos actuales de la bolsa española pues es, si cabe, todavía más sorprendente que presente esta estructura y que además con el amplio hueco alcista con el que ha abierto la sesión de hoy pues viene a ratificar pues bueno, una impecable tendencia alcista hasta el momento. Podemos hacer varias opciones. Una de ellas sería directamente, porque es muy incómodo trabajar con estos niveles con una stop de protección, dado que tendría que estar objetivamente situado en el cierre de ayer y tendríamos que devolver todo el hueco de hoy, lo cual supone pues, dejarnos por el camino muchísimas pérdidas. Podríamos hacer lo siguiente, sería en estos entornos de 73 y medio, actualmente está cotizando en estos niveles, al menos la mitad de la posición que la materialice, que esas plusvalías las materialice y el resto que le coloque un stop dinámico. Ese stop dinámico podría estar no ya en el cierre del hueco, dado que es muy amplio y supone, como hemos dicho, devolver demasiado importe, en el mínimo que finalmente marque en la sesión de hoy el precio. Si, por ejemplo, vamos a suponer que el mínimo haya sido, como hasta ahora, 71,70 y a lo largo de la sesión no baja de 71,70 o ya ha cerrado la sesión y hemos visto ese 71,70, a partir de mañana coloque un stop por debajo de 71,70 para esa otra mitad que no ha cerrado. Sería una forma de intentar acompañar, si hay una prolongación de la subida, con esa segunda mitad que no habría vendido, a mayores plusvalías. Pero como mínimo, el mensaje sería este, que como mínimo materialice la mitad de la posición, porque desde luego con el hueco alcista que ha abierto hoy, estando como está al pie de los máximos anuales históricos de 74 euros que marcó a comienzos de abril, pues lógicamente la gestión invita a tomar este tipo de decisiones. Ahí le tenemos a Inditex en 72,90 ahora mismo. Saludamos a continuación a José María, que nos llama desde Burgos. Buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Vamos a ver, mi pregunta es sobre Gamesa. Quisiera que me aconsejaran sobre este valor. Llevan caída libre muchísimo tiempo, las tengo compradas a 3,60. A ver qué hago, si salgo con lo opuesto o espero un rebote. Muy bien, pues Muchas Gamesa, gracias a usted por llamarnos. Está bajando un 1%, 1,40 euros. Bueno, pues estando como está en los mínimos de su cotización Gamesa, teniendo la posición tomada en 3,30, sobra decir obviamente que el título es bajista, lo ha definido perfectamente el propio inversor. A estos niveles, habiendo entrado en 3,5 y estando en 1,40, a priori, pues es difícil recomendar cerrar una posición. De haber colocado un stop loss, debería haber estado colocado lógicamente a niveles superiores, pero bueno, eso ya es hablar a toro pasado. Si ha llegado a estos niveles, sinceramente ya se trata más de una decisión personal que quiera materializar todas estas importantes pérdidas por evitarse, si hipotéticamente continuaran los retrocesos en la compañía, que en cualquier caso la recomendación teóricamente más óptima sería esperar si hay un repunte en algún día, pues simplemente por alguna novedad, por alguna noticia o porque se caliente el mercado, para aprovechar entonces sí para salir. Pero desde un punto de vista de gestión no puedo recomendarle de una forma óptima cerrar aquí posiciones en los mínimos justo cuando está 2 euros por debajo de su posición inicial. Bueno, pues ahí tenemos el IBEX 35 subiendo un punto porcentual, el resto de indicadores sube un poquito menos, en torno a la mitad. Ángeles Lozano, ¿qué protagonistas tenemos esta mañana? Pues tenemos que fijarnos, Sandra, en el sector bancario. El mercado amanecía con un recorte de precio objetivo y también de recomendación por parte de Barclays a buena parte de los bancos franceses, alemanes y suizos. Se fijaban los expertos de Barclays en compañías como BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Commerzbank, Deutsche Bank y UBS, entre otros. Pues bien, a pesar de eso, el sector financiero está tirando. Por ejemplo, en Francia, Crédit Agricole está subiendo un 2,8%, mientras Société Générale avanza un 1,33%. Por lo tanto, ese recorte de precio objetivo no está pasando factura. Si nos fijamos en el mercado alemán, Commerzbank avanza un 0,45%, el Deutsche Bank está subiendo un 0,84%. Y también nos vamos a fijar en el grupo ING.
qué? Porque se ha encontrado con problemas, va a tener que pagar 620 millones de dólares al Tesoro de Estados Unidos por violar el régimen de sanciones económicas, financieras y comerciales. Se trata de una multa por comerciar con países como Cuba, Irán, Sudán, Myanmar o Libia. ING se apunta a ese carro de subidas hoy en el sector financiero y está avanzando dentro del Eurostoxx 50 un 1,14. Gracias, Ángeles. Vamos a seguir el consultorio. Saludamos a José, que nos llama desde A Coruña. José, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Muchas gracias por el programa. Mi pregunta es la siguiente para el analista. Quería preguntarle por Prisa, que las compré a 0,52 y quería saber cómo va la compañía, porque no sé mucho de ella. Muchísimas Muy gracias. bien. Gracias a usted. Prisa está subiendo esta mañana 1,2%. Está en 0,41 euros. ¿Qué le indica? Bueno, pues lo que tenemos en la situación de Prisa es pues el reflejo de los últimos meses de las dificultades de la compañía. Bueno, por noticias hemos ido conociendo distintos planes de saneamiento, de refinanciación de deuda, algunos ERE desde un punto de vista de personal, y bueno, pues la ha conducido a niveles de incluso de 0,30, que hace una semana cotizaba. Ha tenido un amago de recuperación. De momento es un repunte, dado que no tiene estructura ni de rebote ni de reacción alcista, pero un repunte como tal desde 0,30 hasta 0,45, que es muy elevado en términos porcentuales, pero en términos de estructura no significa un cambio, no significa un giro. Le podemos transmitir desde un punto de vista de estructura que el último mínimo ascendente de este rebotito que ha hecho la última semana se ha marcado en 0,35. Mientras esté por encima de 0,35 habría opciones a ver una prolongación de los avances, de las subidas, de la recuperación, y por tanto si quiere trabajar de una forma dinámica y bueno, pues centrado en el corto plazo, pues que mantenga esa posición siempre y cuando esos 0,35 sean respetados, porque por debajo, desde luego, las connotaciones de agotamiento de esta pauta, de este movimiento de reacción quedarían completamente anulados y daríamos paso posiblemente a la reanudación del otro proceso, el principal bajista que viene desarrollando desde unos meses atrás. Bueno, y hoy vamos a volver de nuevo a la Bolsa de Madrid, Natalia Hernández, porque Telefónica va a anunciar esta tarde un acuerdo con una competidora en México. ¿Qué sabemos? Bueno, pues lo que sabemos es que esa competidora mexicana es Iusacell. Es un pequeño competidor que tiene aproximadamente el 5% de la cuota de clientes en México. A las 4 de la tarde previsiblemente sabremos ya cuáles son los términos de ese acuerdo. Recordemos que Telefónica tiene un 20% de cuota de mercado en este país y que juntas van a competir por intentar quitar el liderazgo a América Móvil, ya saben, la compañía de Carlos Slim. Bueno, parece que el acuerdo va a incluir que compartan juntas infraestructuras de Internet, como por ejemplo roaming o la red de fibra óptica. El consejero delegado de Telefónica en México será quien anuncie definitivamente, como decimos, a las 4 de la tarde, hora española, los términos de ese acuerdo, pero parece ser que va a afectar a todo tipo de infraestructuras y lo que se quiere hacer es crecer más rápido, mejor y también ser la mejor alternativa. Pues ahí tenemos a Telefónica esta mañana con subidas del 0,4%, 9,88 euros, a la espera de esos detalles. Gráficamente, ¿qué indica? Bueno, pues que desde luego de lo que es de la noticia poco podemos interpretar que se esté recogiendo la cotización, porque está haciendo lo mismo que el resto del mercado, ni en volumen, ni en recorrido, ni en porcentaje, hay nada distinto al resto del mercado. Y lo que podemos comentar de Telefónica, pues algo parecido, es decir, tenemos una situación de rebote en tramo único, como igualmente lo tiene el mercado en general en términos de IBEX 35, lo comenzó ligeramente antes de lo que lo ha comenzado el IBEX 35, dado que el IBEX 35 empezó el viernes pasado y en Telefónica, pues ya la semana pasada, a comienzos de junio, empezó poco a poco a ir recuperando niveles desde la zona de 9 euros. Y desde un punto de vista de estructura es, como decimos, tramo único. Tramo único significa que se ha producido una subida lineal que teóricamente debe ser corregida, debe venir un ajuste para, si estamos en una hipótesis alcista, después volver a hacer otro tramo al alza, pero lo que sí sería esperable es que en algún momento dado haya cesiones como corrección proporcional a esta subida. ¿Cuándo podremos pensar que hay o que está en marcha esa corrección? Pues claramente por debajo del mínimo de la sesión de ayer y del pasado lunes. Fue 9,65 el lunes, 9,66 la sesión de ayer, mientras esté por encima de 9,66, 65, posibilidad de prolongar ese rebote, pero por debajo deberíamos esperar ajuste y posiblemente cesiones hacia entornos de 9,25 como primer escalón. Vamos a ver si nos da tiempo alguna llamada más. Jorge, desde Granada, buenos días. Hola, buenos días. Díganos. Verá, mi pregunta era para Solaria, a ver si después de tantas subidas que ha tenido, ¿qué perspectiva le ve para el valor? ¿Las tiene compradas? Muchas gracias, sí. Vale, pues Solaria está subiendo esta mañana 0,5%, 0,91 euros.
Efectivamente, ha sido uno de los valores protagonistas, especialmente la semana pasada. Ha pasado de cotizar en 0,30 a incluso pasar la referencia de 1 euro, es decir, una subida claramente exponencial. Y ahora mismo la referencia técnica dentro de un valor que tiene este movimiento tan vertical está claramente vinculado a, parecido a lo que comentamos anteriormente en Telefónica, al mínimo de la sesión de ayer y de antes de ayer. Es prácticamente el mismo. En el caso de Solaria, mínimo del lunes fue 0,75, mínimo del martes fue 0,76. Por tanto, aunque pueda parecer muy alejado, porque ahora mismo está en 0,90, desde un punto de vista de estructura, 0,75 es la referencia clave para que este movimiento sea algo más que un mero repunte puntual, un mero calentón de mercado y pueda tener algo de proyección adicional para próximas fechas. Mientras esté por encima de 0,75, podemos darle margen de confianza para que pueda haber nuevas alzas. Por debajo, evidentemente, la señal de agotamiento sería más que evidente. Vamos, intentamos una llamada más. Javier, desde Sevilla, buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Quería preguntar, tenía comprada AT&T en 30 y quería preguntar pues la evolución que podría tener el valor y dentro del índice que está. Y no sé si un segundo valor Citigroup, lo tengo a 39, si no da tiempo AT&T. Pues Gracias. es que no va a dar tiempo porque nos queda poquísimo para terminar el consultorio. Muy bien, AT&T ayer terminó en $34,98. Sí, es una situación muy parecida al resto de índices americanos. Para quienes estén siguiendo los índices americanos, el comportamiento de AT&T es muy parecido. Es decir, un intento la semana pasada y otro al comienzo de esta semana de superar el máximo previo. No ha podido de momento, no hay confirmación de reanudación de tendencia alcista, por tanto, tenemos que vigilar más que la parte superior, la parte inferior. En este caso, referencias por debajo de $33 invitarían a pensar en debilitamiento de este nuevo intento alcista y, por tanto, probablemente, si queremos hacer una gestión dinámica, nos estaría invitando a cerrar posiciones por el riesgo de agotamiento que pudiera tener. Pues Miguel, tenemos que dejarlo aquí. Miguel Pareja, gestor de Bolsa 3, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.